Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes. Son exactamente las 6 de la tarde con 12 minutos, hora del centro del país, y estamos transmitiendo desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, en esta transmisión que estamos haciendo para ustedes con su amigo Humberto y Duarte en la Agenda en Red. Hoy vamos a platicar, pero antes una disculpa por la transmisión fallida hace unos instantes. Vamos a platicar de lo que le espera a Jaime Bonilla Valdés, el que actualmente es el gobernador de Baja California, quien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues con una resolución que dio el día de anoche, pues le quita aquel mandato. ¿Se acuerda usted que le otorgó un Congreso del estado de Baja California para que él estuviera 5 años como gobernador de ese estado? De eso vamos a hablar. Así que el gobierno de López Obrador, para aquellos que tanto, pues que no les gusta mucho el presidente, bueno, volvió a dar una muestra de constitucionalidad, de respeto de los tres poderes. Sigue dando un ejemplo, pues, cómo se debe de gobernar. Y esto debido al pasado. ¿Usted recuerda bien cómo era antes? Bueno, pues esto que estamos viviendo hoy simplemente es una gran diferencia. Yo creo que muchos mexicanos todavía siguen insistiendo en criticarlo, pero él está haciendo lo mejor que ha hecho un presidente en estos últimos años. Y no es alabar al presidente, es que es una gran verdad. El presidente está dando un gran ejemplo. Así que por lo pronto ya respetó, que es lo más importante de todo, los derechos que tienen los tres poderes, y en este caso el judicial, quien fueron los que analizaron perfectamente bien lo que se había hecho mal debido a esta extensión de gobierno, que desafortunadamente fue pésimamente mal hecha. Fue una grosería, constitucionalmente hablando, lo que hicieron aquellas personas que estuvieron a cargo, pues, del Congreso de allá de Baja California. Así que la oposición, usted si se acuerda, debe de pensarlo, hubo una gran manifestaciones por parte de la gente que no quiere a Andrés Manuel López Obrador, y como el candidato era, pues, Jaime Bonilla, de extracción morenista, pues pensaban que todo era un gato encerrado y que estaba de acuerdo el presidente para que ese Congreso hiciera lo que le diera en gana. Pero lo que sí fue, lo que sucedió, fue que debido a que Andrés Manuel, desde el primer inicio, cuando le llegó esta pelota caliente, vamos a decirlo, inmediatamente comentó de que eso se lo iba a dejar a la autoridad correspondiente, en este caso esta Suprema Corte de Justicia, quien afortunadamente hizo lo que tenía que hacer. Hizo un resolutivo bastante apegado a la ley, a la Constitución, y esto nos dio dos cosas que vamos a platicar con ustedes. La primera es, se comenta en aquellos entonces que este gobernador, para extender ese mandato a 5 años, había pues dado aquellos famosos moches a los diputados en turno, que se comenta que las cantidades fueron bastante estratosféricas. Se habla de que existieron entre 200,000 a 400,000 dólares. Recuerde usted que está en Baja California y en dólares se manejan allá las cosas. Y esto, lo que sucedió, es muy simple, muy sencillo. No hubo más que llegar hasta el final de las cosas, y uno de los partidos, o el partido más importante, que en ese entonces mandó a entregar esa vía, esa instrucción, esa que no se puede decir públicamente, fue el PAN. El presidente en ese entonces, ya Marco Cortés, quien es actualmente todavía el presidente del PAN nacional, pues fue el que dio la instrucción para que se vendieran los diputados del PAN. Y entonces todo el mundo estuvo contento con esto que pasó ahí. Incluso el PAN convenció incluso a aquellas personas que todavía estaban con las dudas, precisamente de darle a la comunidad, supuestamente con una votación extraordinaria que celebraron, para que nuevamente votaran
por este candidato, en aquel entonces después gobernador por 2 años, y volvieron a hacer otra elección interna ahí, que ahí fue lo que creo que se rompió la constitucionalidad. Pues ahí esto que sucedió simplemente dio al traste con todos los sueños que tenían estos señores. Por lo pronto, ayer por la noche, por unanimidad y en un poco menos de 2 horas, el Pleno de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues dio a conocer que se declaraba inconstitucional las reformas a la Carta Magna de Baja California, conocidas como la Ley Bonilla, que extendían hasta el 2024 el mandato del gobernador Jaime Bonilla Valdés. Las consecuencias del fallo son que se volverá al texto anterior de la Constitución local y el gobierno de Jaime Bonilla terminará el 31 de octubre del 2021. O sea, un poco más de un año. El señor, lógicamente, estaba muy tranquilo, pensando que le iban a dar la oportunidad de estar mucho más tiempo hasta el 2024. Así que el proyecto lo presentó el ministro Fernando Franco González, quien, le insisto, él le comenzó por indicar que la ley Bonilla subrayó que la duración de los cargos de elección popular es una condición determinante del voto que el ciudadano elige, no solo quién debe de gobernar, sino también por cuánto tiempo. Por ello explicó que la reforma impugnada violó el principio de certeza electoral, pues se votó por un periodo de 2 años y luego de concluidos los comicios se modificó a 5. Así que el ministro Franco expresó: no puede haber una elección democrática de gobernantes sin el conocimiento certero de la duración del cargo. Eso es lo que dice el ministro, aunque también había anunciado que haría una exposición de cada uno de los puntos de su proyecto. Sus compañeros del Pleno, o sea, los demás ministros, se declararon pues como que aceptaban esta propuesta y se pronunciaron de una vez por esta decisión, este razonamiento jurídico, y ya no necesitó tener mayor argumentación el ministro Franco. También el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá pidió la palabra para anunciar que votaría a favor del proyecto, pues al modificar la voluntad del electorado, la ley Bonilla atropellaba el derecho al sufragio efectivo, libre y secreto y directo. Pero también hubieron unos tweets que subió este señor llamado Marcos Cortés. Primero diciendo que agradecía muchísimo a la Suprema Corte de Justicia que se haya tirado esa ley, que hayan hecho una verdadera justicia con esa sentencia. Y nosotros nos preguntábamos, bueno, hace poco tiempo, porque ahí están los elementos, él con su bancada panista celebraban la ampliación de mandato de este señor pues Jaime Bonilla, y todo se debía a aquellos tratos por debajo de la mesa que existían entre un presidente de un partido nacional con su bancada panista para hacer los negocios que usted, y sin pensar muy mal, pues es lo que más o menos es lo que se llega a darse a conocer. En esto tenemos que ser muy conscientes de todo lo que estamos platicando y muy responsable con lo que estamos diciendo, porque lo que ocurrió el día de anoche da una clara mensaje a la nación de que tenemos un presidente que de verdad está cumpliendo con la ley y está respetando los poderes, a pesar de lo que se diga y de lo que se le juzgue por siempre al presidente López Obrador. Aquí vemos con mucha justicia lo que existió en esta situación, y la ley es primero, definitivamente, para el presidente López Obrador. Hablar del pasado no tiene caso, usted conoce perfectamente bien todo lo que se hacía con la ley. Primero era la política y después era el derecho. Usted recuerda esa máxima, que era al revés, primero es el derecho y después la justicia. Bueno, la política estuvo siempre por encima de los intereses de los grupos que estuvieron a cargo de este país y que hicieron y deshacieron como quisieron las leyes, las reformaron siempre a su favor, siempre para que una pequeña minoría pudiera hacerse de las grandes extensiones territoriales, por decir, esta explotación de las minas, que no sé qué porcentaje altísimo del territorio nacional, ellos lo tienen concesionado. Este tipo de leyes era realmente lo que hacían
esos ministros de la Suprema Corte de Justicia, que todo lo que le mandaba el presidente, todo se le daba, todo se le accedía. Era una cuestión de un orden o un desorden de mandato que todo el mundo sabíamos y todo el mundo veíamos y todo el mundo criticábamos, menos aquellos que hoy son los grandes críticos, técnicos, juzgadores, especialistas que opinan, pero si vemos sus fojas del pasado, nada más nos queda más que sonreír y decir, bueno, estaban en sus buenos tiempos, disfrutaron el poder, hicieron lo que quisieron, robaron lo que también pudieron, pero que no nos vengan a comentar el día de hoy que el presidente López Obrador está haciendo un magnífico trabajo. Hoy por la mañana, en la mañanera, pues el presidente se dedicó totalmente a dar paso a la pandemia y a las grandes soluciones que se están llevando allí. Así que quiero agradecer muchísimo a las personas que nos están pues viendo en este momento. Vamos a dar lectura a Arturo Murillo Siguero, también a Lisbeth Reyes Morales, le mando saludos, también a Flor González, también a Zurita Cruz Zurita, también a Samuel Ábalos, a Lupita Cruz, a todos ellos les agradezco mucho que me estén sintonizando y también quisiera, si no es mucho la solicitud, pues que me compartan, porque vamos a llevar este programa también por Facebook, también como lo estamos haciendo hoy, pero también por YouTube, en unos momentos más por la tarde-noche, un poquito más vestido en lo que se refiere a producción, pero ahora yo no quería dejar pasar esta buena noticia, esto que hoy vivimos y hoy somos testigos. Un presidente diferente y ya no tengo por qué decir más. Yo creo que es suficiente, amigos, lo que hoy estamos viviendo y lo que hoy pues está pasando en este México nuestro. Y cuídese mucho, eso sí, con una gran respeto le pido, casi le exijo, quédese en casa, cuídese mucho. No son tiempos para andar en las calles, no son tiempos para bajar la guardia, esto todavía está en picos. El contagio es terriblemente efectivo y sí daña y sí nos mata. Así que amigos, yo les deseo la mejor de la suerte, cuidándose mucho para que nos veamos en la próxima emisión. Recuerde usted que si se suscribe en el Facebook, también ahí vamos a estar, y si se suscribe por YouTube, suscríbase ahí, toque la campanita para que cada vez que estemos al aire en un nuevo contenido, usted me pueda ver y le avisemos que ya estoy al aire. Eso es todo, amigos, yo no quiero quitarle más su tiempo, que es lo más valioso que usted me regala cada vez que está conmigo, y yo quisiera decirles que gracias, muchas gracias, muy amable.